nuestras vidas para tu gloria, Señor. No para mi gloria, no para mi nombre o el nombre de ninguna persona, Señor, sino para tu nombre, para que tu nombre sea reconocido en nuestras vidas y en nuestra comunidad y en nuestro mundo como el nombre santo que es. Eso es lo que te pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 12, y vamos a hablar hoy acerca de la infidelidad de un gran hombre de Dios, de un gran hombre de fe, Abraham. Aquí en este pasaje vemos un momento, un acontecimiento no tan bueno en su vida, un momento de debilidad, de pecado en su vida. Adán, el primer hombre creado por el Señor, cayó en el pecado. Luego el siguiente personaje en la Biblia más importante es Noé. Noé era un gran hombre de fe también. El Nuevo Testamento nos dice que Noé era un hombre de fe. Sin embargo, Noé también cayó en el pecado. Ustedes recuerdan, ¿verdad? La borrachera después del diluvio, todo eso. Ese gran hombre de fe también tuvo su momento de debilidad. En Génesis capítulo 9 vemos esa historia de Noé. Y además de eso, llegamos al siguiente personaje muy grande en la Biblia, muy importante, es Abraham. Y él también vemos aquí su momento de debilidad, uno de varios que vamos a ver, porque se dedican más capítulos a la vida de Abraham, así que tenemos la oportunidad de ver sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos, también sus momentos de fracaso. Pero algo nos enseña que nos habla acerca de la infidelidad del hombre, del ser humano, y de la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel, que nosotros hemos fallado, que tú has fallado, que yo he fallado, pero tenemos un Dios que es fiel. Es fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que Él permanece igual, que no cambia, ¿verdad? Que Él cumple con sus promesas. Y nosotros, si pertenecemos a Él, dice en la Biblia que aun si somos infieles, Él permanece fiel. Y vamos a ver el balance de eso también, pero obviamente eso no nos da ocasión para pecar. Sin embargo, nos habla de un Dios paciente, de un Dios misericordioso, un Dios que es fiel a sus promesas. Y vamos a hablar de ese gran Dios que servimos hoy. En el libro de Romanos, en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice que todo lo que fue escrito, de hecho todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Eso incluye la vida de Abraham, todas las historias del Antiguo Testamento, aunque son historias verídicas de personas históricas, de personajes históricos, también fueron escritos para enseñarnos, porque podemos ver cómo ellos fracasaron para que nosotros no tengamos que repetir el mismo error, cometer el mismo error que ellos cometieron. Esa es la esperanza, ¿verdad? Que podamos aprender de sus errores para no seguir ese ejemplo no tan bueno. En otros momentos seguir sus ejemplos buenos, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de lo que podemos seguir en la vida de Abraham, algunas cosas que él hizo que realmente, en los cuales él puso un buen ejemplo para nosotros, pero también vamos a ver su fracaso. Así que vamos a leer juntos los versículos de 4 a 6, y si ustedes recuerdan, Abraham había salido de la tierra de Mesopotamia, donde él había adorado a dioses falsos, a ídolos en esa tierra con su padre, sus hermanos. Eran idólatras, no adoraban al Dios verdadero, adoraban a los ídolos, a los dioses falsos, los dioses paganos. Pero Dios los llamó a salir y dejar todo eso atrás, como Dios nos ha llamado a nosotros a dejar nuestra idolatría, de ya no adorar a nosotros mismos, ya no adorar a los otros ídolos en nuestras vidas, ¿verdad? El dinero, la popularidad, la comodidad de la vida, ¿verdad? El sueño americano, esos ídolos que nosotros tenemos
hasta una persona puede convertirse en ídolo también. Dios nos ha llamado a dejar esos ídolos, ¿verdad? No estoy diciendo que si tu esposa es tu ídolo, no dejes a tu esposa, pero que dejas de adorar a tu esposa, dejas de poner a ella en el lugar que Dios únicamente debe de tener. Entonces, eso es algo tan importante para nosotros. Hemos sido llamados para dejar esos pecados atrás, esa idolatría atrás, igual como Abraham. Y Abraham ha salido de su tierra y ahora está por entrar en la tierra que Dios le había prometido. Y dice en el versículo 4, si lo leen conmigo, Génesis 12:4, Abraham, su nombre ahorita para recordarnos, los que no estaban el domingo pasado, su nombre es Abraham. Lo conocemos como Abraham, pero es porque Dios le dio ese nombre nuevo. En esta parte todavía se llama Abraham, no Abraham, pero es casi lo mismo. Así que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, versículo 4, ¿verdad? Y Lot, su sobrino, se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Aquí nos da un dato importante. Nos dice aquí que los cananeos, y a lo mejor ustedes leen eso y dicen, bueno, ¿de qué habla eso? ¿Por qué está ahí esa parte? ¿Por qué menciona eso de los cananeos? Los cananeos son los descendientes de Canaán. Canaán era el hijo de Cam, que fue maldito por Noé, por su perversión. Y Dios había, por medio de Noé, profetizado que el linaje de Canaán serían como los enemigos del linaje piadoso de Sem. Abraham él es descendiente de Sem, así que los cananeos y Abraham son enemigos. En la Biblia, los cananeos siempre simbolizan, casi siempre simbolizan, los enemigos del cristiano. En nuestro día, nuestra lucha no es contra seres humanos, nos dice en Efesios, no es contra carne y hueso, es contra potestades y poderes malignos en los lugares celestiales. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. Y los cananeos eran personas en aquel entonces, pero ellos representan o simbolizan, como podemos ver en muchos otros lugares más adelante en la Biblia, pero simbolizan los enemigos de Dios, o los enemigos del pueblo de Dios. Entonces el punto que les quiero llamar a su atención aquí es que cuando tú y yo somos obedientes al llamamiento de Dios, cuando tomamos ese paso de fe, cuando tú decides, Dios me ha llamado, yo quiero obedecer a Dios, yo siento que Él me está llamando a dejar atrás esa vida de pecado y seguirlo. Ya no quiero vivir como antes, ya quiero seguir a Cristo. Me arrepiento de cómo yo he vivido. Cuando tú tomas ese paso de fe, vas a encontrarte en un lugar en que estás rodeado por los enemigos de Dios. Porque Satanás, nuestro enemigo, no le agrada ver a personas saliendo de su reino al reino de la luz, el reino de Cristo, del amado Hijo de Dios. Y como consecuencia, cuando tú estás en obediencia por fe, saliendo, tratando de obedecer a Dios, vas a tener oposición, porque Satanás y sus demonios no están felices con lo que tú estás haciendo. Y yo les puedo decir, amor, algunas personas se ríen y dicen, ay, eso no es tan real, eso es como algo, un cuento de hadas. Es una batalla real. Y muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, han experimentado que cuando han decidido, yo voy a seguir a Cristo, ya no vuelvo atrás, que vas a enfrentar oposición, que va a haber ataques del enemigo para tratar de llevarte de nuevo atrás en tu vida de antes. Entonces, cuando respondemos al llamamiento de Dios, eso no agrada a nuestro enemigo y vamos a encontrarnos rodeados por el enemigo. En el versículo 7, si lo quieren leer conmigo, dice, allí
cuando Abraham llegó a ese lugar, dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, lo que Dios dijo a Abraham, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Dios anteriormente había dicho eso a Abraham, te voy a bendecir y voy a bendecir a tus descendientes, ¿verdad? Y ahora Dios aparece de nuevo, habla con Abraham de nuevo, dice, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Es otro punto también acerca de este llamamiento. Cuando tú y yo, cuando Rogelio, cuando Katia, cuando Shelly o Jesús, cuando nosotros tratamos de seguir, cuando nosotros empezamos por obediencia a obedecer el llamamiento de Dios, decir, voy a dejar eso atrás, voy a seguir a Cristo, y tenemos esa disciplina para ya leer la palabra de Dios, orar, empezar a testificar a otras personas, compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, empezando a confesar nuestro pecado, dejarlo atrás. Cuando tomamos ese paso, cuando tú tomas ese paso, algo maravilloso va a pasar. No solamente el enemigo se va a enojar, pero algo bueno va a pasar también. El Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios de amor y gracia, va a acercarse más a ti. Dice la Biblia en Santiago 4:8, acércanse a Dios y Él se acercará a ustedes. Es una promesa y te garantizo de que si tú por fe dices, Señor, yo quiero conocerte, quiero obedecerte, quiero seguirte, no importa lo que me cuesta, no importa lo que tengo que pagar o sufrir, quiero ser fiel a ti, quiero obedecerte. Algo maravilloso va a suceder poco a poco. El Dios maravilloso, creador del universo, va a empezar a revelarse a sí mismo a ti. Tú vas a poder conocer a ese Dios y conocer más de su plan para tu vida. Es lo que sucedió aquí con Abraham. Dice, él salió y llegó al lugar donde Dios le había llamado. Y dice, se le apareció el Señor a Abraham. Y dice, entonces Abraham erigió un altar al Señor. Eso es adoración, ¿verdad? Porque se le había aparecido. Quizás tú vienes en los domingos, no sé, cuando cantamos, si tú sientes como, pues algunos cantos suenan padres, pero realmente no me nace mucho cantar o alabar. Quizás es porque no te estás acercando a Dios. Porque yo te prometo que más que tú y yo nos acerquemos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Y el resultado es que vamos a ver un retrato de Dios más grande. Nosotros, en nuestro punto de vista, llegamos a ser más pequeños y ya no pensamos que somos tan importantes como antes. Y vemos a un Dios maravilloso, pero un Dios que pone valor también en nosotros, aunque no lo merecemos. Y el resultado es, yo quiero adorar a ese Dios, yo quiero alzar mis manos, quiero cantarle, quiero orar y alabar a ese Dios que me ama tanto, que es tan bueno, y yo sé que no lo merezco, pero estoy aprendiendo y conociéndolo más, y el resultado es adoración. Es lo que pasó con Abraham. Se acercó a Dios, Dios se acercó a él, Dios se le acercó, y el resultado fue adoración. Y erigió un altar al Señor. Él es la porción de nuestra fe. Él es la porción de nuestra fe. Él es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. No hay nada más en esta vida que nos puede satisfacer. Él es el único. En versículo 8, si quieren seguir leyendo, versículo 8, dice, de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar. Él sigue adorando al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Así que él sigue en este viaje de fe. Eso es un viaje, es algo que es como realmente como salir en un viaje, tomar pasos poco a poco, confiando en Dios, no sabiendo, sin saber lo que va a pasar en un año o 2 años, o quizás en un mes o 2 meses,
pero diciendo, Señor, yo quiero seguirte. Quiero que tomes el control de mi vida. Yo estoy dispuesto a dejar lo que necesito dejar para poder honrarte y seguirte a ti. Es lo que Abraham estaba haciendo, pero escuchen bien a este punto, porque quizás algunos de ustedes están descubriendo lo que estoy diciendo, pero necesitan saber, y necesito estar recordado de eso también, todos lo necesitamos, que cuando nosotros obedecemos el llamamiento de Dios, respondemos a su llamamiento, por fe decimos, Señor, te voy a seguir, van a venir pruebas. Las pruebas van a venir. No solamente el enemigo se va a enojar con nosotros, pero también va a haber pruebas. Nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa va a tentarnos a abandonar el camino. En este caso vemos que la primera prueba llega aquí en la vida de Abraham. ¿Qué es? Versículo 10. Y una nota acerca de eso también, que las pruebas nos revelan dos cosas. Las pruebas nos enseñan dos cosas. En primer lugar, nos enseñan nuestra propia debilidad, nuestra propia falta de poder. Y en segundo lugar, nos enseñan el poder y la fidelidad de Dios. Entonces las pruebas sirven para apoyarnos a entender mejor la grandeza y el poder y la fidelidad de Dios, y enseñarnos que nosotros no podemos hacer nada en absoluto si no estamos dependiendo en el Señor. ¿Qué fue la prueba entonces que enfrentó Abraham? En el versículo 10, ¿qué dice ahí? Vamos a leer toda esta parte. Ustedes van a ver que es una hambre venía sobre toda la tierra. Dice el versículo 10, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Había tanta hambre, dice, ahí se fue mi Biblia, en esa región que Abraham se fue a vivir en Egipto. Y si algunos de ustedes tienen la versión Reina Valera, en la Reina Valera es otra traducción más antigua, pero es un poquito más literal, generalmente hablando. Y allí cuando dice que se fue a vivir en Egipto, literalmente lo que está diciendo es que descendió a Egipto. No sé si lo notan ahí los que tienen esa versión, pero él descendió a Egipto. Y en la Biblia, Egipto siempre nos habla del mundo. En el Antiguo Testamento simboliza el mundo. Es una nación física, geográfica, ¿verdad?, que está hasta en el pasado y hasta el presente. Todavía existe ese lugar de Egipto, pero la Biblia representa o simboliza el mundo. Abraham había salido del mundo, ahora por una prueba regresa, dice, descendió al mundo, descendió a Egipto. Cuando regresas al mundo siempre es descendiendo, y a veces es un pecado de lo otro, empeorando más y más, como te estás cayendo de un cerro. Así que descendió a Egipto. A ver si puedo encontrar mi lugar otra vez. Vamos a seguir leyendo ahí en ese versículo, el versículo 11. Y este relato, prepárense si no lo han leído, porque es medio raro. Van a pensar, Natán, yo pensé que tú me dijiste que Abraham era un gran hombre de fe. Y vamos a ver que Abraham hace unas cosas muy vergonzosas aquí, en este pasaje. Arriesga la vida de su propia esposa. El versículo 11 dice, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejan con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Entonces estamos pensando, ¿cómo haría eso de decir, bueno, él estaba más preocupado por su propia vida que por el bienestar de su esposa? Es como si yo
diría, pues estamos en un lugar peligroso, así que Julissa, di que tú eres mi hermana para que no me matan. Ay, qué ridículo, ese hombre de tanta fe en un momento tan vergonzoso, de tanta desgracia, de llegar a ese punto tan bajo, de tratar de tomar las cosas en sus propias manos. Vino esa prueba, pero en vez de confiar en Dios, dependió de sus propias estrategias, sus propias artimañas. Y ese es un punto bien importante para nosotros. También que, si el Señor permite la prueba, si hay una prueba en tu vida, tú puedes saber que es el Señor que lo ha permitido. ¿Saben eso? Nada puede pasar que no está fuera del control de Dios. La maldad, el pecado que hay en el mundo no es de Dios, es como resultado de la desobediencia de nosotros, el pecado, ¿verdad? Toda la maldad que hay viene como resultado del pecado. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra que Él es soberano. Él es soberano y Él tiene sus propósitos que muchas veces no entendemos, pero no hay nada que puede pasar fuera del control de Dios. Él no es responsable por la maldad, pero Él permite la maldad. Pero una cosa muy hermosa para recordar para nosotros, como creyentes, Jesús nos dice, bueno, en su palabra, el apóstol Pablo nos dice, hablando de nuestro Dios, dice que sabemos, en Romanos 8:28 dice eso, sabemos, no dice a lo mejor es así, no dice sabemos, es certeza, seguridad, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces no dice Dios dispone algunas de las cosas, no. Solamente las cosas buenas, no. Todas las cosas, tanto las buenas como las malas, Dios las dispone para nuestro bien. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero yo sé que Él es fiel para, de una manera, aún las cosas malas que nos pasan, Él las está disponiendo para nuestro bien. Para nosotros que lo amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, si tú te encuentras en una prueba, tú puedes, en este caso fue una sequía había hambre, ¿verdad? En toda la tierra, no había comida. Si te encuentras en una prueba en que no tienes lo que necesitas, no tienes la provisión que necesitas, no tienes, estás en peligro o no tienes el dinero que necesitas para pagar un bill o lo que sea, tú puedes confiar que el mismo Dios que te ha dejado entrar en esa prueba puede quitarte y rescatarte de esa prueba en su tiempo perfecto. Y Él puede proveer por tus necesidades. Sí, Dios, especialmente si nosotros sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Como Julissa y yo sabemos que Dios nos envió aquí a Hokkien. Y hay momentos cuando no hemos tenido mucho dinero. Ustedes saben, he hablado de eso, pero es un gran testimonio, en mi opinión, del poder de Dios y la provisión de Dios. Nosotros sabemos que Dios nos ha enviado aquí, entonces a veces ha venido la tentación cuando no tenemos mucho dinero para pagar los gastos. La tentación viene, a lo mejor vamos a llamar a alguien para pedir ayuda. Nunca lo hemos hecho, siempre nos hemos arrodillado y orado y pedido solamente a Dios sin decir a nadie más, y Dios siempre ha provisto por nosotros. Para mí esa es una prueba de que nosotros estamos en la voluntad de Dios. Y cuando llegan esas pruebas, esos momentos de dificultad, cuando no tenemos, parece que no vamos a tener lo suficiente para el próximo mes, en vez de ir y buscar otro medio, salir de la voluntad de Dios, decir, a lo mejor voy a buscar un trabajo porque Dios no está proveyendo por nosotros. Bueno, si Dios me llamó a venir aquí a predicar y dedicarme al ministerio, el mismo Dios tiene el poder para proveer por mis necesidades, ¿verdad? Entonces, eso es un testimonio del poder de Dios y la provisión de Dios. Y ten ánimo, ten esperanza en que si tú estás en una situación difícil, pero sabes que estás andando en obediencia de Dios, tú puedes confiar que Dios va a suplir tus necesidades, que Dios va a proveer por ti. Abraham, lamentablemente, no confió en el Señor. Había llegado a ese lugar. Dios, me enviaste aquí y hay sequía, no hay comida, ¿verdad? En vez de, y no nos dice que él habló con Dios para pedir su ayuda. En vez, él decidió, bueno, la mejor cosa es ir a Egipto. Todo el mundo está yendo a Egipto para buscar comida. Vámonos allá, ¿verdad? En vez de
confiar en Dios y depender de Dios, y como consecuencia sufrió mucho, como vamos a ver. Descendió a Egipto. En vez de depender en Dios, él buscó la ayuda, el apoyo del mundo. Él buscó el apoyo del mundo. Como les dije, Egipto nos habla del mundo. Quiero darles unos ejemplos de eso. ¿Qué sería un ejemplo en nuestra vida de hoy? En vez de depender de Dios, ir y buscar el apoyo del mundo o buscar nuestra solución en el mundo. He conocido a personas, ambos muchachos como muchachas, que han esperado encontrar un esposo o una esposa cristiano para casarse. Y he visto, por ejemplo, una muchacha que ya 24, 25 años todavía Dios no había provisto ese hombre cristiano para ella, así que decidió, bueno, ese vato es amable, no es cristiano, pero es muy amable y bueno, me trata bien y tiene un carro bonito, así que me voy a casar con él, ¿verdad? Y en vez de esperar el tiempo de Dios, decide buscar su solución de otro modo, tomar las cosas en sus propias manos. A lo mejor esta próxima cosa que voy a decir es controversial, pero siento que necesito decirlo. También, para una persona trabajando, como muchos de ustedes trabajan aquí en la sierra, existe una tentación de decir, vamos a hacer lo que todo el mundo hace cuando no tenemos trabajo, no tenemos un área con permiso, vamos a ir a trabajar en otro área donde no tenemos permiso para trabajar. Eso es lo que hace todo el mundo, muchas personas lo hacen. Pero en vez de confiar y depender en Dios, decir, bueno, voy a tomar las cosas en mis propias manos y ir y robar. Realmente es robar, porque no tienes permiso para ganar esas cosas, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, realmente no lo necesitan, tenemos hambre, tenemos necesidad. Bueno, confías en Dios. Si confías en Dios, Él va a proveer por tus necesidades. Cuando para satisfacer nuestras necesidades inmediatas dejamos de confiar en Dios, nos encontraremos con nuevas dificultades aún más grandes. ¿Captaron eso? Cuando nosotros, enfrentados con esas necesidades inmediatas, tratamos de satisfacer esa situación y dejamos de confiar en Dios, vamos a encontrarnos en una situación aún más difícil. Es lo que vemos aquí en estos versículos de 11 a 14, ¿verdad? Abraham salió de Egipto, salió de Canaán para ir a Egipto. ¿Por qué salió de Canaán? A lo mejor él dijo, bueno, mi esposa va a sufrir aquí, va a tener hambre aquí, y nosotros también. Y para proteger a su familia, para proveer por su familia, desobedeció a Dios y fue a Egipto. Como resultado, ahora se encuentra en una situación aún más peligrosa, aún más difícil, en que la misma cosa, la misma persona que él quería proteger, ahora está poniendo en peligro por no confiar en Dios. Entonces llegaron ahí realmente con problemas aún más grandes. Y hay consecuencias al pecado. El pecado siempre tiene sus consecuencias. Los dos ejemplos que di hace un momento, la primera de un muchacho, no sé, una muchacha que se casa con un hombre que no es cristiano porque no quiere esperar el tiempo de Dios, y pasan unos años y ese hombre empieza a abusarla físicamente, tiene niños, él maltrata a los niños, abusa a los niños, no quiere que vayan a la iglesia. Como resultado de la desobediencia, sufrimos las consecuencias de nuestra falta de confianza en el Señor. Si tú dices, bueno, no tengo permiso para cortar un producto forestal, así que este noviembre voy a ir a cortar ramas de cedro en un lugar donde no tengo permiso para hacerlo, es buen dinero, y llega el patrón de ese lugar y llama al policía y te llevan a la cárcel y te deportan. Son las consecuencias de no confiar en Dios. Eso ha pasado a muchas personas. No sé si eran cristianos o no, pero si nosotros estamos en Cristo, no necesitamos imitar el mundo, no necesitamos bajarnos al mismo nivel del mundo y robar y hacer cosas
tratando de tomar las cosas en nuestras propias manos, ¿verdad? Podemos confiar en Dios, que si pertenecemos a Él y estamos en su voluntad, si estamos en medio de su voluntad, Él va a proveer por nosotros. Mi vida es un testimonio de eso. Yo no estoy predicando cosas a ustedes que no son ciertas en mi propia vida. Entonces, es una realidad, yo les digo, es una realidad. Confíen en Dios. No traten de tomar las cosas en sus propias manos, de decir, bueno, yo quiero casarme ya y Dios no ha enviado a la persona, o ya quiero este trabajo, pero Dios todavía no ha provisto, así que voy a hacer esta otra cosa que no es una buena cosa para hacer, pero es lo que tengo que hacer. Mejor confiar en Dios. Él va a proveer, Él va a darte una salida, siempre Él ha prometido darnos una salida. En versículos 15 a 16 vamos a seguir leyendo con esta historia, a ver qué pasó con Abraham. Versículo 15. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Así como dije, Abraham arriesga la vida de su esposa para su propio bienestar. Nuestra incredulidad muchas veces conduce hacia la misma maldad que quisimos evitar en el principio. Es lo que vemos aquí. Se ha puesto en un lugar muy delicado, muy difícil. Y así es el pecado. Muchas veces el pecado es muy sutil. Empiezas con un compromiso con el pecado, hacer algo muy pequeño, no es tan malo. Y ya haciendo esa cosa, conduce a otra cosa un poquito peor. Y luego a otra cosa un poquito peor, y así vas por abajo. Así es el pecado muchas veces. Es lo que vemos aquí con Abraham. No confió en Dios, luego otra vez no confía en Dios, entrega a su esposa a la casa del faraón, del rey de ese lugar. Está sufriendo las consecuencias de su falta de fe. Pero hay algo muy bonito aquí. Algo muy bonito de que nuestro Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. En versículo 17 vemos que Dios estaba aún cuidando a Abraham y a Sarai. Dice, pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué no dijiste que era tu hermana? Yo pude hacerla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Qué increíble es esto. Abraham, a pesar de sus fracasos, Dios lo cuida, Dios lo rescata, aunque es vergonzoso todo para Abraham. Dios lo rescató de esa situación, de ese peligro. Y les quiero decir a ustedes que Dios es fiel. Si tú perteneces a Dios, dice la Biblia que aun si somos infieles, Él permanece fiel. Que no hay nada en toda la creación que nos puede apartar del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice la Biblia que Dios ha comenzado una buena obra en nosotros y que Él es fiel para seguir cumpliendo esa obra en nosotros hasta el día de Cristo Jesús. Él es fiel con los suyos. Pero el pecado, ese no es un pretexto para pecar. Decir, bueno, si Dios es fiel, yo pertenezco a Él, voy a ir a pecar. Entonces, no. El pecado siempre, siempre trae consecuencias. Y no lo vamos a ver en detalle hoy, pero nos dice en el 16 que el faraón había dado esclavos y esclavas a Abraham. Y cuando él salió de Egipto, que junto con todos sus bienes salió, incluyendo esos esclavos, esas esclavas que el faraón había dado, le había dado.
Una de esas esclavas se llamaba Agar. Y en los capítulos que siguen, ella va a causar muchos problemas para Abraham y Sarai y su familia. Así que el pecado, aunque Dios nos va a rescatar, Él es fiel con los suyos, el pecado siempre va a tener consecuencias. Este pecado realmente, las consecuencias de lo que va a suceder con Agar, fue algo que por generaciones y hasta el día de hoy, los descendientes de Abraham han sufrido las consecuencias de eso, hasta el día de hoy. Pero voy a dejar esto hasta otro domingo para explicarlo más. Pero el pecado siempre trae consecuencias. Para terminar, quiero decirles que todos nosotros hemos fallado en muchas maneras, si somos honestos con nosotros mismos. Y yo he fallado en tantas maneras. Yo he pecado horriblemente en pensamiento y hecho, palabra. Yo merezco la condenación. Si pasaron una película de todo lo que yo he hecho o pensado, huiría de este lugar por vergüenza, por pena. No quisiera que nadie pudiera ver lo que yo he hecho en mi pasado, aún solamente con mis pensamientos. Soy un pecador y merezco el castigo de Dios. Y tú eres un pecador también. Pero hay algo maravilloso que yo solo jamás me pudiera haber rescatado de esa vida de pecado. Pero hay uno que vino y vivió una vida sin pecado. Él es limpio y perfecto, sin pecado, sin mancha. Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y Él derramó su preciosa sangre por mí en esa cruz y por ti. Murió en nuestro lugar. Pagó todo, como ese canto que estamos cantando, ¿verdad? Todo debo a Él, pues Él ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Y la verdad hermosa es que Jesús, el perfecto, el único santo, el único sin pecado, murió en la cruz y tomó mi pecado. Él tomó mi pecado, toda esa suciedad, toda esa perversidad de mi vida, Él lo tomó en la cruz. Dice la Biblia, el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos la justicia de Dios. Hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir eso? Que en los ojos de Dios, Él nos declara justos, nos declara sin culpa en su presencia. Cuando Dios me ve a mí, Él ya no ve al tremendo pecador, el pervertido que yo soy sin Cristo. Ahora cuando Dios me ve, Él me ve porque yo tengo fe en Cristo. Yo sé que Él me ve con la pureza de Cristo. Él me ve con la justicia de Cristo. Es como cuando Él me ve a mí, Él me ve como si yo fuera Jesucristo. Él me ve con ese mismo amor que Él tiene para su Hijo Jesús. Eso es algo maravilloso, es algo asombroso. Y lo mismo es cierto para ti. Dios te ama, y si tú estás en Cristo, si tienes fe en Jesús y has arrepentido de tu pecado, Cristo te ve, el Padre te ve como está mirando a su propio Hijo Jesús. Él te ve con toda la justicia de Jesús, con toda la pureza de Jesús, porque en la cruz había un gran intercambio. Jesús tomó tu pecado y Él te dio su justicia, si perteneces a Él. Y si no perteneces a Él, el deseo de Dios es que llegues a conocerlo, que te arrepientes de tu pecado, que entregues tu vida a Él para experimentar esa nueva vida, ese perdón. Yo tengo perdón. Yo no tengo que tener vergüenza por lo que yo he hecho, porque Dios se le ha olvidado de todo eso. Dice que lo ha borrado de su memoria. Está hasta el fondo del mar, dice. Tan lejos como el occidente está del oriente. Ha quitado nuestras transgresiones, dice la Biblia. Tengo perdón en Cristo, perdón de todos mis pecados. ¿No es maravilloso eso? Y Cristo te ofrece ese mismo perdón, ese mismo perdón. No mañana, no en un año, sino hoy mismo. No mañana también,
pero no tenemos seguridad del día de mañana. Pero lo importante es reconocer que hoy mismo Él te ofrece ese perdón por todo el pecado que has cometido. Y tú puedes cantar también: todo debo a Él, pues Él ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Eso es algo maravilloso. Así que vamos a orar, pedir que Dios obre en nuestros corazones. Y si tú quieres hablar conmigo después del servicio, o hablar con Julissa, con uno de los hermanos aquí, para dar tu vida a Jesús, te invito a hacerlo. Vamos a orar. Señor, eres tan bueno. No merecemos lo que has hecho por nosotros. Igual como Abraham, hemos fallado. Hemos hecho cosas tontas, cosas ridículas. Señor, hemos pecado en tantas maneras. Yo sé que yo he pecado en tantas maneras, Señor, pero tú eres fiel. Tú eres bueno. Y tu palabra me dice que tú eres fiel y justo para limpiar todos mis pecados, para limpiarme de toda maldad, para perdonarme de todos mis pecados. Gracias por eso, Señor. Tú eres tan bueno. Te pido, Espíritu Santo, que estés obrando en las vidas de las personas en este lugar. Señor, si hay alguien que no te conoce todavía, que pueda llegar a conocerte esta misma noche, que no espere más para entregar su vida a ti y arrepentirse de su pecado. Para los creyentes aquí que han tenido pecados en sus vidas, te pido que no salgan aquí de este lugar, que no salgan de aquí con vergüenza y con pena, sino que puedan salir de aquí con una nueva confianza, con una nueva fe en ti, que tú has pagado el precio de sus pecados, que ya no tienen que vivir con esa vergüenza, con ese dolor del pasado, que pueden vivir vidas nuevas en ti, Señor. No tienen que depender en sus propias artimañas y estrategias, que pueden confiar en ti, que tú vas a proveer por sus necesidades, que tú vas a suplir todo lo que necesitan, que tú nos vas a dar el poder que necesitan para vencer las tentaciones, Señor. Gracias te damos. Eres bueno, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.